Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Y en estas mañanitas de Mendiolaza nos toca ahora recibir a 3 colegas. Es increíble que el corazón sea tan grande, ¿no? Nunca hubiésemos imaginado que 3 colegas más podían entrar en este estudio, pero nos hicimos chiquititos para poder hacer esto que es tan grande. Este encuentro con la gente de Dando la Nota, que tiene su propio programa los jueves por la mañana en nuestra queridísima radio colega, Radio Curva, radio comunitaria, que también en el principio de los tiempos fueron un poco socios de esta voluntad de comunicar y también un poco guía porque ellos largaron antes que nosotros. El equipo de Dando la Nota, o por lo menos parte del equipo de Dando la Nota, está hoy aquí en el estudio y por supuesto quiero preguntarles todo, en realidad, todo, pero básicamente vamos a empezar primero pidiéndoles a cada uno que se presenten, así pueden identificar sus voces y que cada uno de ellos diga ¿por qué el periodismo? ¿Quién empieza? Encima empiezo yo, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? Me llamo Ludmila, soy de acá de Mendiolaza. ¿Por qué el periodismo? Muy fuerte. Creo que específicamente Dando la Nota tiene una perspectiva distinta sobre el periodismo, que no es tanto informar noticias o el día a día o qué sé yo, sino una idea de conectar más con el territorio, con el espacio, con lo que nos rodea, y creo que, aunque sea personalmente, para mí representa eso. Creo que es mi forma de conectarme con el territorio, con lo que sucede alrededor mío y quiénes están haciendo esas cosas. ¿Quién sigue? Sí, tal cual dice la luz mía, acá habla Guadalupe, vecina de Mendiolaza también, miembro de Dando la Nota. Estamos en el comité miembro de Mendiolaza hoy. Sí, creo periodismo también conectado desde el territorio y digamos, nace Dando la Nota con esa perspectiva, digamos, de poder, no sé si desmentir, pero proponer otra alternativa de las formas de comunicar o la forma en que los medios tradicionales por ahí comunican las realidades de más del interior, digamos, de Córdoba, del país, y lo que están haciendo los jóvenes, porque eso, Dando la Nota tiene una perspectiva más que nada centrada en los jóvenes. Como poder salirse de por ahí de discursos que reproducen realidades que tal vez no identifican a muchos de nosotros. Entonces entendemos como el periodismo, o lo trabajamos, digamos, de esa otra manera, una manera más alternativa y entendiendo una pluralidad de realidades y bueno, tratando de eso, de tejer lazos o puentes con los otros y las otras que están haciendo otras cosas, pero bueno, desde ese lado, digamos, nos interesa o nos motoriza, digamos, el quehacer, digamos. Acá Marcos, seguimos con lo que decía Guada. Marcos, también vecino del Talar, vino el comité de Mendiolaza efectivamente del espacio. Yo sumo lo que decía en este arraigue territorial, este vínculo con la comunidad que en su momento nos motorizó a trabajar Dando la Nota. Solo contar que en los inicios el espacio surge en 2020, 2021, tuvimos varios meses ahí masticando la propuesta, porque en realidad nos molestaba, si se quiere un poco, la centralidad que le daban los medios a cuando se reavivaban las olas de COVID, únicamente en la responsabilidad de las juventudes. Y fue a partir de ello que quisimos en plena pandemia trabajar una propuesta, una herramienta de comunicación con una perspectiva juvenil y serrana que muestre todas las otras cosas que estaban haciendo pibes y pibas de edad de escolar hasta juventudes más grandes, universitarias, que estaban haciendo durante la pandemia. Es decir, colaborar con la lectura de las juventudes o hacia las juventudes desde nuestras propias voces
y en eso los primeros meses de trabajo, 2021, 2022, tuvimos una vuelta de tuerca muy interesante con los espacios a los que nos acercábamos, porque de golpe pibes y pibas iban a generar la noticia de pibes y pibas. Creo que por eso nos moviliza la comunicación, nos moviliza un periodismo sumándole una vocación militante y el arraigo en la comunidad. Antes de ser un programa de radio, Dando la Nota, ya tenía otros formatos. ¿Cómo fue ese recorrido de formatos que hicieron? A ver. Bueno, yo no me sumé apenas empezó, me sumé a los pocos meses igual, pero ya venía con un laburo previo de hacer, principalmente subir como posteos a Instagram, a un par de notas en YouTube, y tenemos el WordPress, que es donde subimos notas escritas. En esos 3 ámbitos donde como nos movíamos, con el tiempo fue teniendo distintas tendencias, Dando la Nota, y empezamos a organizar otras cosas. Empezamos, por ejemplo, a ir a colegios a dar talleres, hicimos un foro de salud mental. Entonces no éramos tanto ir a cubrir eventos, sino capaz de estar haciendo cosas, generando el contenido. Y también eso, también generando contenido que subíamos a YouTube o qué sé yo, que no era tanto registro de un evento, sino pensar, por ejemplo, qué y cómo son los jóvenes en Sierras Chicas. Y bueno, la radio aparece como unas ganas viejas que estaban hace mucho, pero costaba darle cuerpo, claro, materializarlo. ¿Por qué lo dije tan complejo? Darle cuerpo, bueno. Pero eso, costó mucho encontrar un espacio que se amoldara a nuestros horarios, porque la mayoría somos estudiantes o trabajadores o gente muy ocupada, que con horarios difíciles de coordinar. Entonces fue difícil encontrar un lugar, pero por suerte apareció la Radio Curva para brindarnos todo lo que necesitábamos. Referido a los formatos, yo esta mañana, por ejemplo, dado que esto está siendo grabado el día miércoles, esta mañana hice el análisis de cómo se había negociado la deuda de la municipalidad con EPEC, a lo que le dediqué más o menos 40 minutos. Yo calculo que si yo tenía algún oyente, murió. No es que dejó de escuchar la radio, murió mientras yo estaba hablando. ¿Cómo es posible traducir una realidad tan complicada en los nuevos lenguajes que manejan los jóvenes? Donde, obviamente, 40 minutos pasaron. Si se me murió un oyente, el oyente que yo tenía, no quiero decir que puede pasar con los jóvenes. Si uno les habla 40 minutos de la deuda de PEC. Tenemos la misma duda, Gaby, todavía nosotros. No, nosotros, primero, creo que asumimos un desafío por amoldarnos a los formatos, a las plataformas, a los algoritmos, dándole el tinte y el contenido que la vocación nos pintaba, si se quiere, o el escenario que queríamos construir. Digo, nuestras primeras producciones audiovisuales en YouTube, aún teniendo la sugerencia que sean muy cortas, menos de 10 minutos, las hacíamos de 15, 20 y opinábamos en el medio y queríamos hablar nosotros. Es un desafío. Aún así, creo que se puede en el desafío de la síntesis, creo que lo intentamos lograr, y esto que decía Ludmi, combinar el encuentro presencial con cómo eso lo traducimos en la plataforma, también es una forma, a nuestro entender, de en el contenido que le ofrecemos a la audiencia, incluso comprendiéndola como una audiencia activa, bueno, de llevarle la misma propuesta de comunicación de distintas formas. Un evento que hacíamos en la Plaza Belgrano de Unquillo, transformado en un video de YouTube, subirlo a historias. Nosotros cuando arrancamos escuchamos y aprendíamos mucho de las propuestas transmedia, que en síntesis, seguramente quien esté del otro lado y tenga algún mayor conocimiento de materia nos podrá desburrar, pero que en síntesis es
amoldar una propuesta, un contenido en distintos formatos, plataformas, unas vueltas de tuerca creativas que son necesarias, y ese fue el desafío con el que arrancamos a producir contenido. Creo que todavía lo hacemos mal, porque también, si vos tenés 40, nosotros tenemos 2 personas escuchando, ¿no? Pero bueno, le buscamos la vuelta, y ahí también creo que se pone en jaque qué intereses uno pone sobre la mesa. El interés económico, por ejemplo, de hacer algo mainstream para que llegue a más gente, no es el que nos mueve o nos palpita al hacer contenido. Es esto que decíamos, el vínculo de juventudes con la comunidad, ser parte de la noticia, ofrecer el micrófono, y bueno, ahí seguramente se reduce el público mucho. Hay un problemita que estamos teniendo en la humanidad, nada más, que es cómo se ha vuelto de difícil dar batalla. Hace poco realicé una capacitación de Google que se llamaba cómo luchar contra los ingenieros del caos, que se refería precisamente a cómo dar batalla con las usinas de información maliciosa, información generada donde la verdad no importa nada, sino que lo que importa es tener un efecto. Hay una organización mundial que está trabajando en esto, que encabeza Google, por supuesto, porque están muy interesados ellos en esto. ¿Cómo es posible eso con los más jóvenes? Porque yo puedo decir, fíjate, ¿dónde lo leíste? Fíjate que la imagen puede ser así, pero alguien tiene que tener como ya muchos recursos previos, racionalizados, y mucha disposición para querer hacer ese ejercicio. ¿Cómo es esto con los más jóvenes? ¿Cómo puede darse esa batalla contra los ingenieros del caos en las próximas generaciones? Arranco respondiendo para también ahí hacer un disparador. Es una gran reflexión que nos vamos haciendo en esto de algunas líneas editoriales que trazamos como dando la nota en un principio para poder ordenar algunas ideas, buscar una lectura solidaria, historizar procesos, una lectura crítica, fueron algunos de los condimentos con los que empezamos a trabajar, quizás combatiendo un poco estas lecturas más generalizadas, universales. Igual que la respuesta anterior, no sé si tenemos las grandes verdades o respuestas, sobre todo porque en las lógicas primordiales de consumo digital, vía redes, plataformas, los algoritmos y los tiempos, prima el morbo, prima la desinformación. Recién fuera del micrófono estábamos hablando un poco de eso. Realmente es un desafío que nos cuesta, incluso en la propuesta de comunicación, cómo hacer parte al otro sujeto, al otro actor, juventud, de algo que quizás nos interesa a los dos, pero que realmente está pasando por el lado de la misma noticia, que incluso es un desafío que cuesta con las herramientas que vamos teniendo a medida que Dando la Nota crece. Intentamos dar batalla, si se quiere, una herramienta más en esa lucha, pero es complicado. No sé ustedes cómo le ven, pero la lógica hoy de consumo, de comunicación, de producción de contenido, no quiero decir que vamos a contramano, que somos un medio revolucionario, para nada, pero bueno, son algunos condimentos que hay que tener en cuenta a la hora de comunicar con responsabilidad, con una lectura crítica, o lo que decían al principio acá Ludmi y Guada, aunque sea una lectura alternativa. Sí, acá compartiendo lo que dice Marcos, también sumo por ahí la batalla que podamos dar dentro de nuestra comunidad, territorio que bueno, es bastante reducido, está delimitado por distintas cuestiones. Buscamos poder hablar o eso, contactar diferentes voces que tienen un poquito más de idea o que se centran en el tema específico que queremos abordar. No se trata de estar dando opiniones, de decir lo que yo pienso y nada más, sino también buscar esa cuestión más, con argumentos más justamente sólidos o que se respalden en no sé,
en la realidad. Así que es como nuestra pequeña batalla es eso, salir a hablar con otros que consideramos que tienen mayor conocimiento sobre algún tema específico. Me parece que esa es nuestra humilde batalla, y que bueno, compartimos con la comunidad que va creciendo día a día, y que abrir la participación para los oyentes o invitar, y eso es muy potente. Eso también es algo que nos damos cuenta cuando concretamos ciertas cosas, ya sea un festival, un conversatorio, lo que sea. Cuando abrimos ese debate o esa ida y vuelta, se potencia justamente nuestra comunidad, que no será muy grande, pero que por ahí va la batalla, digamos, del caos, como poder debatir, pero con ciertas, no sé, consensos. Bueno, no, ahí cierro la idea, en realidad. No sé, Ludmi, si querés agregar algo. La verdad que no es porque dijeron mucho de lo que yo iba a decir, yo solo quería agregar un chiste muy boludo. No sé, el otro día vi un video de conejos saltando en un trampolín y pensé que era completamente verídico y real, hasta que te das cuenta que por otros que era inteligencia artificial. Todos somos muy susceptibles a comer los fakes, a no saber lo que está pasando. Por eso creo que tampoco tenemos una batalla en contra. Sería muy pretencioso pensar que podemos hacer eso. Sí creo que las formas que tiene Dando la Nota de entender la audiencia como una parte activa de nuestro proyecto, y hablar con los protagonistas de los procesos que queremos hablar, es una forma de aunque sea relativizar esa cosa. No sé si somos tanto de tipo del dato duro. Capaz hemos dicho mentiras en el programa de radio. Pero empezando por decir buenos días. Cuando hace un buen día como para que uno diga buenos días. Exactamente. Pero bueno, nos proponemos tener varias voces que digan distintas cosas, capaz una la pifia, pero lo importante es que el que escucha puede ir a la radio a hablar también. Finalmente, chicos, ustedes son la nueva generación de nacidos y criados en Mendiolaza. Y quiero que cada uno de ustedes me cuente cuáles son las deudas que tiene Mendiolaza con la juventud, con ustedes en particular, como lo prefieran. Bueno, pienso en juventud y se me viene directamente el espacio público, que es, creo, de las primeras formas en las que uno se relaciona después de la familia y la escuela, que es donde uno puede desarrollar más plenamente su identidad. Yo creo que el espacio público en Mendiolaza es muy reducido, que un espacio público, digo, que invite a reunirse, que se den ciertas interacciones, que pueda potenciar la comunidad, ya sea jóvenes, niños, adultos. Yo creo que eso es una deuda en la comunidad en su totalidad, podría decir, pero que bueno, que por ahí siendo joven se necesita aún más eso, esos espacios, digamos, que contienen, que bueno, que promueven ciertas cosas, obvio, dependiendo, uno piensa en espacio público, por ahí, no sé, piensa en una plaza, no es solamente una plaza, sino también puede ser, bueno, un espacio cultural. Creo que en ese sentido Mendiolaza está en deuda con la juventud y creo que con la mayor parte de la población. Lu. Ay. Bueno, yo no he sido nacida y criada en Mendiolaza. Bien. He nacida y criada en diversas provincias y barrios. Lo que da una gran posibilidad de comparación, está bárbaro. Claro. He sido parte de como estas olas migratorias. Vivo acá hace unos 8 años, 9 años. Y vi que Mendiolaza, particularmente el talar, creciera mucho también como comercialmente y demás, pero
siento que como la deuda es algo, o lo que yo percibo es como más conceptual, como la idea de pensar una ciudad. Todo el crecimiento que yo he vivido en estos pocos años que he estado acá ha sido como muy esporádico, muy improvisado, eso, más que esporádico. Y no sé, yo soy del Talar, vivo en el barrio donde está gran parte del comercio y demás, y yo igual no puedo llegar porque para llegar hasta donde venden ropa tengo que caminar 30 cuadras, un colectivo que no pasa nunca, como no hay nada pensado para habitar el espacio, no está pensado cómo se va a crecer, qué ciudad le vas a dejar a esos jóvenes que crezcan ahí. A mí Mendiolaza me encantaría poder seguir viviendo acá, pero como no hay ninguna idea, no hay como un futuro, no puedo ver cómo sería Mendiolaza acá un par de años, como que está todo, se arma medio a parches. Y creo que eso es una gran deuda, el no pensar en las generaciones que se crían acá, que cómo van, por qué alguien que se crió acá va a querer seguir viviendo acá. Uh-huh. Marcos. Excelente, me gusta escuchar a Guada y a Ludmi. Yo sumo, y no sé si a modo de conclusión, pero creo que en estos puntos de falta de planificación de la ciudad, de los espacios públicos, espacios para el ocio, la diversión, creo que Mendiolaza, para con la juventud en particular, pero creo que en la sociedad en toda, mucho se escuchaba en los últimos años, de una ciudad dormitorio. Creo que la deuda en general es que Mendiolaza no expulse, que uno pueda vivir y habitar Mendiolaza. Creo que sucede, creo que mucha gente que trabaja en Mendiolaza, que vive su vida diaria en la ciudad, pero creo que en particular para con las juventudes prima una lógica de una ciudad que te expulsa. Para estudiar nos tenemos que movilizar a otras localidades, para hacer deporte nos movilizamos a otras localidades, para divertirnos y salir nos movilizamos a otras localidades, para acceder a salud nos movilizamos a otras localidades, que no quiere decir que no haya herramientas al respecto en esos ámbitos en la localidad, desde el dispensario, el IPEM, tenemos el polideportivo, pero aún así no hay una propuesta que convoque a la juventud, no tenemos un club que hace muchos años, o sí tenemos algunas actividades deportivas, pero Mendiolaza sigue expulsando a las juventudes, así dicho crudamente, en la vida diaria. No sé si Mendiolaza termina siendo una ciudad dormitorio para los pibes y las pibas, pero es innegable que la gran mayoría de la juventud en nuestra localidad termina desarrollando su vida por fuera o lamentablemente no siendo parte, lo que decía Ludmi, de planificar la ciudad, pensarla y sostener espacios. Y no solamente creo que es una deuda, sino creo que es una responsabilidad en esto de las generaciones que vienen, las nacidas y criadas. Creo que también la pelota nos llega a nosotros y a nosotras para, si hay algo que no nos gusta, transformarlo, y si esta realidad la vemos, la percibimos, la criticamos, ser capaces de involucrarnos para hacer algo al respecto. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Esta va a ser siempre su casa. Siempre va a haber espacio para ustedes acá. Es verdaderamente maravilloso poder escucharlos. Nos abre... como si se abriese la ventana. ¿Vieron cuando uno, en esos inviernos donde uno tiene la estufa prendida y se respira todo el día adentro y no sabes qué es lo que está faltando y de golpe se abre la ventana? Bueno, así ha sido recibirlos, ha sido abrir una ventana. Gracias a vos, Gaby, por recibirnos, y bueno, también te esperamos. Bueno, hubo un intercambio acá también para nuestro proyecto de un ida y vuelta muy lindo. Y bueno, se me fue la otra idea que quería agregar. No, y bueno, y sumar ahí el chivo de Dando la Nota. Nuestro principal canal, digamos, más de difusión podría ser Instagram, así que si nos quieren seguir en Instagram, de paso, es Dando la Nota _SC, que sería Sierras Chicas. Así que bueno, eso también, si quieren saber un poquito más de Dando la Nota, quiénes somos, cómo nos movemos y demás, también está ese perfil. Esa posibilidad. Sí. Seguramente ahí los estaremos siguiendo y por supuesto siempre estaremos siguiendo a cada uno de ustedes. Un abrazo para los tres. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza.